Del mismo día que me convertí, comencé a predicarle a las almas. Y viajé por todo ese Pacífico. En ese mismo día volví a viajar. Otra vez la temporada de diciembre era bueno para el comercio. Y desde ese mismo día comencé a predicarle a la embarcación, que iban por ahí unas 80, 100 personas. A todos les prediqué el evangelio. En el primer día convertido, las almas caían al piso, escuchando mi testimonio de salvación. Y entiendo que desde ese día empecé a servirle al Señor. Como parte de la obra. Como parte de la obra del Señor. Dios le bendiga, bienvenidos una vez más a nuestro programa de Somos la Obra. Le damos la bienvenida a nuestras visitas que tenemos en medio de nosotros en esta hora y esperamos que se queden un tiempo con nosotros de todo lo que vamos a hablar en esta noche. Antes de comenzar, vamos a orar, pedirle a Dios que sea Él dirigiéndonos en todo lo que vamos a hacer en este lugar. Oremos. Buen Dios que estás en gloria, Padre, te agradecemos, Señor Jesús, por este momento, Jesús, que nos has dado, Padre, de podernos reunirnos una vez más, Padre eterno. Te pedimos en esta hora, Jesús, que seas tú, Dios, ayudándonos, oh Padre, todo lo que vamos a hacer en esta noche, Padre eterno, pidiéndote a ti, oh Dios, que seas tú usando nuestras vidas, Padre, de llevar esta palabra, Señor, a esas vidas, Señor Jesús, que tanto la necesita, oh Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos en esta hora, Padre eterno. Amén y amén. Amén. Antes de continuar, queremos hacer referencia al versículo 6 del capítulo 126 de Salmo, que dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y aquí en el día de hoy tenemos a un invitado que es una referencia a este texto que se encuentra aquí, al pastor David Quintero, que está pastoreando en la iglesia de San Juan de Pasto y es el presbítero en la zona 24. Dios le bendiga, hermano. Amén. Muchas gracias. Amén. También tenemos a nuestra pastora Bienvenida de León, que es la pastora en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial de Florida City. Pastora, Dios le bendiga. Dios te bendiga, hijo. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano David. Amén, hermano. Nos sentimos felices de estar aquí con todos ustedes. Y hermano David, quiero decirle que el propósito, o uno de los propósitos de este programa, es hacerle saber a cada uno, ya sea mujer, hombre, niño, caballero, misionero, no misionero, no importa la edad que tenga, de que cada uno de nosotros somos parte de la obra de Dios. Amén. Y ya que nosotros estamos trabajando dentro de esta obra, somos parte de esta obra. Por eso le hemos puesto como lema: somos la obra. Amén. ¿Usted se siente parte de la obra? Amén, hermana. ¿A Sí. qué edad usted comenzó o se sintió parte de esta obra? Había cumplido 18 años. Dios venía tratando con mi vida. Y cuando tengo ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, Él me cambia, me transforma. Y desde ese instante sentí que ya era la obra que Dios había comenzado. En mí me había involucrado en su propósito, que es su obra. ¿Y qué medio usó Dios para traerlo a usted al Evangelio? Que fue cuando usted se sintió parte de la obra, pero ¿qué medio para que usted se convirtiera al Señor de todo corazón? Pastora, Dios usó un medio bastante duro para mi vida. Drástico. Porque yo me crié en una adolescencia muy solitaria, lleno de resentimiento, amargura. Aún no deseaba vivir. Y a esa edad de 18 años y medio, en un viaje de comercio, de trabajo, de una ciudad de la costa pacífica a otra ciudad de otro departamento en la costa pacífica, a la 1:30 de la mañana, determiné no querer vivir más. O sea, quitarse la vida. Deseé no vivir más, quitarme la vida. Fue un bombardeo de las tinieblas, y cuando tomé la decisión de suicidarme, lanzándome al océano Pacífico, bajo una tempestad
furiosa del océano, cuando hago el intento de lanzarme al mar, una voz entre un trueno, detente, Aleluya. ¿qué vas a hacer? Y sentí un manotazo en mi pecho y me hizo ir de para atrás. Y yo entendí que era Dios que estaba tratando con mi vida. Gloria a Dios. Pasó un tiempo, un lazo de una semana, volví a tener otra experiencia con Dios, donde yo sentí que moría y sentí que mi ser, mi espíritu salía del cuerpo, iba a una velocidad impresionante por un túnel oscuro, a una velocidad que no puedo precisar, y yo dije, me voy al infierno. Porque sentí que moría y ya no había oportunidad. Y en esa experiencia clamé a Dios y dije, Señor, perdóname. Si tú me das una oportunidad, yo prometo amarle y servirle todos los días de mi vida. Alabado Dios. Y desde ese momento, Dios cambió y transformó mi vida hasta el día de hoy. Han pasado 32 años desde esa Qué experiencia. experiencia maravillosa, hermano. Y desde entonces usted comenzó a trabajar en la obra. ¿Cómo fue ese cambio de miembro a ser parte de trabajar en el trabajo del Señor? Pastora, desde ese mismo día, fue un diciembre del 92, 23 de diciembre al 24, ya mi vida había cambiado. Conocí a una iglesia y lo primero que hice fue buscar la iglesia del pastor para contarle mi experiencia. No me supo dar ninguna explicación y le pedí tratados. Entró una pasión por hablarle. Desde el mismo día que me convertí, comencé a predicarle a las almas. Y viajé por todo ese Pacífico. En ese mismo día volví a viajar. Otra vez la temporada de diciembre era bueno para el comercio. Y desde ese mismo día comencé a predicarle a la embarcación, que iban por ahí unas 80, 100 personas. A todos les prediqué el evangelio. En el primer día convertido, las almas caían al piso escuchando mi testimonio de salvación, y entiendo que desde ese día empecé a servirle al Señor Como parte de la obra. como parte de la obra del Señor. Sí. O sea que desde el momento que usted aceptó al Señor sintió una pasión por las almas. Amén. Y empezó a trabajar. ¿Cuál fue su primera zona de trabajo? En la costa pacífica, donde empecé a trabajar. En cada viaje misionero no había en mí sosiego si no le hablaba a un alma de Cristo. Hasta que de Buenaventura me trasladé a la ciudad de Cali, donde me congregué en la iglesia del presbítero en ese entonces, y empecé a trabajar los barrios, especialmente en lugares marginados de la ciudad de Cali, donde hay jóvenes en drogas, alcohol, inmoralidad, y no podía pasar por esa calle sin detenerme a hablarle a un joven de Cristo. Y allí me hacían ruedas los muchachos bajo el efecto de las drogas, el alcohol, y muchos de ellos llorando caían al piso aceptando a Cristo Jesús. Hace 32 años atrás. O sea que los jóvenes que a veces quieren sentirse parte de la obra y están esperando que le den un ministerio, que le den un llamado específico, que lo manden a la obra a algún lugar, pueden comenzar trabajando con las vidas que están necesitadas en las calles. Amén, pastores. Predicando. Esa fue mi experiencia. A mí el pastor nunca me dijo, hay un alma para visitar, no. Iba deambulando por la calle, alguien me rotopetaba y lo detenía para hablarle del amor de Cristo. Gloria a Dios. Porque cuando hay ese anhelo en el corazón, uno le habla a todo el mundo. Hay pasión, amor por las almas perdidas. Amén. Entonces entendí, aunque nunca pensé en un ministerio como pastor, pero entendí que mi deber como hijo de Dios, como parte de la obra de Dios, era compartir la palabra, ya que el Señor manda y dice, lo que de gracia recibiste, da de gracia. Estaba plenamente convencido desde que me convertí que la experiencia que Dios me había dado, yo debía transmitirla, y muchas vidas fueron alcanzadas por el conocimiento glorioso de este bendito evangelio. Muchos fueron salvos. Amén. Hermano, háblenos de su primer pastorado. Bueno, pastora, ya estando en la ciudad de Cali, habían pueblos, había un avance en el departamento del Valle del Cauca, en Colombia, y había una comunidad de campo donde un hogar había abierto una puerta para que se les predicara, y simplemente
Yo le testifiqué a mi pastor de que en mí había un juego, una pasión. De hecho, no era porque yo le dijera, sino porque era mi evidencia de predicarle a las almas. Entonces, aún estando en Cali, Dios me permitió en 2 barrios, en el centro de Cali, en un sector llamado como El Obrero, donde empezamos a trabajar con los drogaditos. Y allí se estableció un campo blanco que hoy en día es una obra, una iglesia muy bonita en el centro de la ciudad de Cali. Después fui a un barrio del sur de Cali y comencé en una esquina solo con un megáfono a predicar. Tal era la experiencia y la inspiración en ese momento que las personas salían a recibir el mensaje. Entre ellos una señora salió con un vaso de agua y me llamó y me dijo, profeta, y me puso el vaso de agua y me dijo, porque la palabra del Señor dice que si tan solo un vaso de agua diera uno de estos mis profetas, recompensa el profeta tendría. O sea, que todavía usted no era pastor cuando le dieron ese vaso de agua. Amén. Sí. Ella estaba profetizándole a usted. De que yo sería profeta y yo... Y claro. mi intención era solo servir. Era profeta porque Okay. estaba dando la palabra profética más segura que hay, que es la palabra de Dios. Amén, pastor. Y ella dijo, yo quiero tomar la recompensa que hay para mí si yo doy el vaso de agua. Exacto. Y de ahí después, en ese trabajo como líder en la iglesia central en la ciudad de Cali, fui llamado para ir a un campo, allende, a un municipio, donde habían comunidades indígenas. Y en un campo se abrió una puerta. No eran cristianos. Simplemente dijeron, queremos que nos predique. Se programó un culto. En un hogar. En un hogar, pero fuera a la orilla del camino, debajo de un palo de mango. Allí llegó un grupo de la iglesia del municipio al cual pertenecía el campo, que es Pradera Valle. Fue un pastor, hizo un culto y me presentó como el pastor de esa vereda. No había un solo convertido. Ni había iglesia, ni No había había convertido. iglesia, Aquí no. está el pastor. No había local. Y yo acepté ese desafío. Y desde ese momento dije, yo soy el pastor de esta vereda. Usted se sintió pastor. Amén. Porque ya me habían designado como pastor, me impusieron las manos y acepté que era el pastor de esa vereda. Empecé a predicar, no había donde congregarnos. Hogar que se me abría, allí entraba, compartía la palabra. Las vidas aceptaban a Cristo. Ese hogar que permitió que se le hiciera un culto fue la primera familia que me entregó el Señor en esa vereda. Y como eran muchas veredas que comprendían límites entre 3 departamentos, Valle, Tolima y Cauca, la parte alta en una cordillera de páramo, en comunidades indígenas. Allí se me abrió una puerta y allí establecimos un campo blanco donde a futuro fue una iglesia preciosa. Lo mismo en la vereda donde me designaron como pastor, quedaron 2 campos blancos, 2 congregaciones establecidas en el lugar. Y allí estuve por espacio de 11 meses predicando en las veredas. Y están establecidas actualmente iglesias en ese lugar. En ese lugar, la iglesia central, hay campos blancos, porque con el tiempo no hubo quien fuera, porque eso es lo que uno lamenta, que uno está dispuesto a sacrificar, pero no todo el mundo está dispuesto a sacrificar. Allí mi único sustento era la fe en Dios, mi confianza en Dios. Gloria a Dios. Sin salario, Sin, sin sostén, ok, dependiendo solo del Señor. absolutamente de Dios, esperando un milagro para poder sustentar. Y es que así es que ha empezado Sí. esta obra. Amén. Casi todas las iglesias, casi todos los campos que se abrieron en los comienzos, Amén, sí. los pastores tenían que dar el todo por el todo y depender enteramente del Señor, porque no había salario, no había sostén, no había nada. Eso era tremendo, hermano. Amén, pastora. Una anécdota, en ese campo tenía que salir a un programa de confraternidad de zona y no había recursos, si no había para comer, menos para pagar un pasaje. Armé mi mochila o mi morral con mi ropita y cogí carreteras destapadas. Y caminando ya, dígase, 1 hora, 1 hora y media, sentí que un zapato estaba mojado, encharcado. Y yo dije, qué raro, no ha llovido. No he pasado por un riachuelo. ¿Por qué tengo el zapato mojado?
me abrillé junto al camino, me quité el calzado y precisamente estaba encharcado completamente de sangre, porque los zapatos estaban rotos y una piedrita me abrió el pie, la planta del pie. ¿Qué hice? Cogí hojas de un árbol, hice una plantilla, la metí al zapato para poder caminar otra hora más y llegar al pueblo. Ir andando y llorando. Ir andando, sí. Y con sangre en los pies, gloria al Señor. Y eso es lo bonito, porque ya al pasar del tiempo, cuando uno ve pruebas, un ejemplo, todos tenemos pruebas en todas las temporadas, pero cuando volvemos al comienzo decimos, lo que estoy viviendo hoy no es nada para lo que me tocó empezar. Y eso nos da fortaleza para seguir mirando a ese Dios, el dueño de esta bendita obra. Siempre debemos recordar eso. Amén. Que las experiencias que nosotros pasamos dentro de la obra no se pueden comparar con las que pasó el primer misionero. Amén. Jesús. Jesucristo. Eso amén. es algo que supera todo. Amén. Y nosotros podemos soportarlo, si Él pudo soportarlo. Amén, pastor. Amén, gloria al nombre del Señor. Pastor, tengo una pregunta. Amén. Y en esos tiempos, ¿usted en algún momento pensó dejar todo lo que usted estaba haciendo? Porque a pesar de que estaba trabajando para Dios, pero me imagino que llegaban momentos que usted o el diablo le ponía en la cabeza de echarse para atrás. Bueno, hermano Enrique, tuve una experiencia en ese campo, primer campo, a los 5 meses de estar sirviendo al Señor tiempo completo, me asesinan un hermano, que era un hermano que quería mucho en la sangre, que de hecho Dios lo usó en algún momento para ayudarme con alguno de mis gastos. En medio de esa experiencia, después de darle sepultura a mi hermano, volví al campo de trabajo. Siempre tuve la costumbre de estar a las 2 de la mañana orando, pero hubo especialmente una madrugada donde no pude orar, estaba turbado, estaba confundido y el diablo me decía, mire, ese Dios que te sirve, al cual usted le sirve, no cuidó la vida de su hermano. ¿Qué hace usted aquí? Aquí lo trajeron, nadie lo visita, nadie se preocupa por usted. En el ataque, el diablo siempre va a venir a atacar, a querer desalentar, pero en esa misma mañana vino Dios me dio una experiencia y vinieron unas palabras que había oído de un siervo de Dios que decía, no hay programa que Dios en mí no pueda cumplir cuando yo de corazón estoy dispuesto a servir. Cuando escucho esa palabra que ya había oído, viene a mi corazón, digo verdaderamente, Dios empezó en mí una obra y Él la va a perfeccionar hasta el día hasta el fin. Dios perfeccionará esa obra. Ataques vienen, momentos difíciles, pero en mis comienzos fueron difíciles, las limitaciones, la escasez, pero especialmente esa experiencia por la muerte de mi hermano. El ataque fue fuerte, pero Dios me dio fuerza y fortaleza para estar en pie hasta el día de hoy. Amén, pastor. Amén. Como usted nos está contando, pues pasó por ciertos momentos difíciles Amén. y desafíos. Igualmente los jóvenes de pues, del día moderno que estamos viviendo, pues también pasamos por muchos desafíos. ¿Cuál usted cree que son los mayores y qué palabra usted tiene para esos jóvenes para darle fuerzas y enseñarles cómo vencer esas situaciones y esos desafíos que se están presentando? Bueno, hermano, lo que usted dice es cierto. El tiempo mío de mi juventud fue una etapa que yo viví, pero siempre creí que fiel era Dios para fortalecerme. Yo doy un consejo a la juventud en este tiempo porque yo también fui joven. Conocí al Señor joven, viví una etapa de persecución en el sentido de, digamos, de tentaciones, porque lo que ataca hoy al joven es la tentación. Un ejemplo, tanto un joven como una señorita tiene ataques porque somos seres humanos. Nuestra naturaleza, de hecho, el mismo Señor dice, velad y orad para que no entre en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Siempre van a venir las tentaciones. Y fui pastor soltero y llegaba a lugares donde hallaba gracia no solo con las almas que anhelaban a Dios, sino con las muchachas que les caía en gracia. Y claro, uno es humano, pero ahí es donde uno va al secreto con Dios. Ahí es donde
se nos ha enseñado a buscar el secreto de Dios. Y he podido, y ese consejo lo doy a los jóvenes, que si como jóvenes nos refugiamos en Dios, nos escondemos en Dios, Él es nuestra fuerza. Y ninguna arma forjada del enemigo contra nosotros prosperará. Amén. Porque hay armas que usa el enemigo, la tentación, el enamoramiento, y tal vez enamorarse de jóvenes que no son cristianos o jovencitas que no son cristianas. Ese es un gran peligro que yo veo en la juventud. Hoy la tecnología y especialmente el mal uso que se le da a los medios que usa también el enemigo para seducir al joven actual. Y es allí el mismo consejo que se me dio a mí, y me lo dio un pastor que amo y respeto en el Señor. Me dijo: hermano David, pídale al Señor que lo sature con el Espíritu Santo. Y yo, muy nuevo, no entendía qué era saturar, porque estaba recién convertido. Pero mi oración toda la madrugada era: satúrame, Señor, con tu Espíritu Santo. Satúrame, Señor. Era una oración vehemente hasta el día de hoy: satúrame. Porque ser saturado es ser lleno del Espíritu Santo. Y recuerde que es en el poder del Espíritu Santo que el joven puede vencer las tentaciones, las debilidades, las crisis, etc. Es a través del poder del Espíritu Y Santo. cuando uno está lleno, no quiere comer más. Amén. Sí. Cuando usted está lleno del Señor, no quiere lo del mundo. Uno no desea, correcto. No, No. no necesitamos la comida chatarra. Ok, rechaza uno toda oferta del mal, porque hay una llenura, hay una plenitud de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, todo ese comienzo de la obra, estando usted en el valle, Amén. donde levantaron 2 iglesias, Amén. Sí. que hoy están todavía establecidas, gloria al nombre del Señor. Usted entonces de ahí pasó a las etnias, Yo o estuve, estuvo primero en las etnias. yo estuve en esa vereda donde eran 2 veredas, 2 campos, etnias y personas normales. De allí me trasladan al O sea, norte. las etnias son normales también. Sí, ok. Sí, pero especialmente comunidades en indígenas. comunidades indígenas, Ok, sí, con su dialecto y todo. que hablan otros dialectos. Ok, sí. De allí fui trasladado al norte del valle, Amén. donde la obra llevaba muchos años establecida allí, en una pequeña enramada de ladrillo, con un grupito muy pequeño de hermanos. Allí llegué aún siendo soltero, y Dios nos dio la victoria en ese lugar. Testifiqué en un culto. ¿Y en qué momento Dios aquí. le dio su media naranja? Bueno, pastora, ese sí es algo para mí es muy grato, porque en la misma iglesia donde mi esposa se congregaba, allí hubo una confraternidad de inauguración. Y en un culto avivado de fuego, yo estaba en la parte de atrás porque salí tarde de mi trabajo. Pero no vio el templo que estaban inaugurando. Yo estuve en el Vio templo. a la muchacha. Bueno, pero fíjese, pastora, que la muchacha era una ujier. Y como llegué ya ahora al culto, pues yo simplemente saludé y el templo estaba a reventar, estaba lleno. Me paré a un lado de la puerta y cayó la gloria de Dios, el poder de Dios me llenó. Y yo caí al piso y solo sentí que caí sobre los pies de alguien. Algo, no que me hayan puesto la mano, sino que caí encima de los pies de alguien. Pero yo estaba envuelto en la gloria de Dios. Yo nunca hasta ese momento nunca supe quién era. Hasta que después de orar con mi esposa, me dijo: usted fue el que me cayó a los pies. Yo caí a los pies de mi esposa. El Señor se lo llevó a ella. Amén, sí. Parece que ya le había dicho: Señor, el mío, tráemelo a los pies. Y yo caí a los pies de mi esposa. Pero lo más particular o lo más llamativo es que yo ya estoy en ese campo. Ella es de ese pueblo donde estoy pastoreando. Me bajo del transporte que venía a la vereda cuando veo 2 jóvenes que vienen de la iglesia vestidas de blanco, con un rostro resplandeciente. Las 2 eran agradables, pero cuando yo veo a mi esposa a la distancia, como una cuadra, yo siento que una punzada atraviesa mi corazón. Un flechazo Un flechazo, sí. santo. Entonces yo digo que los planes de Dios, y es algo para los jóvenes, que uno no puede estar, como decimos en Colombia, escogiendo a la suerte, no. Yo pienso que el orar a Dios
por una compañía es lo mejor. Porque siempre mi oración, después de la salvación, yo le dije, Señor, para mí el matrimonio después de la salvación es lo más importante. Amén. Porque depende de un matrimonio, depende la salvación de una vida, de un hogar, de una familia. Y le dije, Señor, porque yo llego del mundo, claro, enamorado de mi vida pasada, decepcionado, despechado de tantas cosas. Yo no quise vivir esa experiencia estando en el Señor. Entonces le dije, Señor, con todo respeto, yo le voy a hacer una petición. Escójame mi esposa. Yo le dije, Señor, no quiero ofenderte, no quiero ofenderte con esta palabra. En una oración privada le dije, Señor, escójame la mujer que va a ser mi esposa. Y me dediqué solo a orar y a servir a Dios, no más. Era una oración, nunca, y lo digo con temor y con respeto, siempre que de pronto el enemigo o a alguna joven quería como llamar la atención, me acordaba del pacto que había hecho con Dios. Escójame mi esposa. No me quiero equivocar. Y Dios lo planeó todo. Eso dijo el salmista, Señor, Amén. Muéstrame tus caminos, Amén. porque estoy cansado de los míos y no quiero más equivocarme y Amén. volver a errar. Sí. Qué lindo es cuando uno le puede dar esa oportunidad al Señor. Amén. Don Enrique, lo veo como que tiene una pregunta que Sí. hacer. A ver, los cambios que usted tuvo, pastor, ¿alguna vez se sintió incómodo con el cambio de cultura? Así como decía la pastora, llegaba en otros pueblos, ¿le costó, le fue difícil? Bueno, en cuanto a lo cultural, Colombia es un país multicultural. Cada región es una cultura. Pero fíjese, hermano Enrique, que mi cultura es paisa, pues, de la región de Antioquia. Entonces yo desde muy muchacho fui andariego. Y siempre donde llegaba, conocí muchas regiones del país. Y era comerciante. Y de era joven. comerciante, sí, desde muy joven. Entonces yo siempre medía a la gente. Y mi mamá tenía un refrán: mi hijo, lo que le colocan a la mesa, si no es veneno, dele gracias a Dios y cómase. Mi mamá siempre nos dijo, lo que le coloquen en la mesa, si no es veneno, eso es para que lo coma. Mi mamá nos enseñó que lo que nos colocaran a la mesa simplemente diéramos gracias a Dios. Y no podíamos dejar. Entonces no me ha sido difícil, hermano. He llegado a culturas, yo he viajado del valle a la costa pacífica. Trabajó 3 años o 5 en la costa. 3 años estuve en la costa pacífica como misionero porque se me designó un trabajo en toda la región del Pacífico. Y allá ya son etnias indígenas y afrodescendientes y son culturas muy diversas a mi cultura. Pero Dios me dio esa capacidad porque yo entendí que si yo era llamado de Dios, yo tenía que darme a la gente. No la gente darse a mí, sino yo a ellos. Entonces usted se daba, se entregaba a ellos. Amén, sí. Sin esperar recibir nada a cambio. Ok, amén. Porque todo el trabajo que hice en la costa, literalmente, en la iglesia central donde pastoreábamos, Dios nos proveía los recursos para hacer cada viaje misionero. Antes hacíamos ahorros y recogíamos ofrenda para apoyar la obra en el Pacífico donde llegábamos. Y igualmente lo que nos colocara a la mesa. A veces me llama la atención porque por acá de pronto, o no solo aquí, cuando hay abundancia uno puede decir, esto no me gusta, esto no. Pero cuando no hay abundancia, lo que sea, así les sea extraño. Y me llamó la atención que en un viaje misionero venía con unos hermanos de otra misión, venía acompañándolos porque iban para un pueblo entre la selva y el Pacífico. Y me dio hambre, ya llevamos 2-3 horas en bote, río abajo para internarnos en el océano, y veo que una hermanita saca unos cangrejos morados con plátanos verdes ancochados, y inicialmente los vi tan feos que me desagradó, pero después con la fatiga que tenía, Del hambre. yo le dije, hermana, regáleme una pata de cangrejo. Y desde ese momento me encanta una pata de cangrejo. Entonces, porque yo pienso que cuando Dios llama a alguien, uno se Dios adapta, lo prepara. lo prepara, sí. Sí, porque muchas personas yo creo que ven eso como un desafío de cambiar de lugar para otro, entonces
es uno darse a disposición a todo, así como usted dice. Amén. Depende cómo uno se entrega, entonces Dios lo ayuda, ¿verdad? Amén. Sí, Sí, hermano. porque si uno tiene un llamado, uno se dispone a donde sea, porque el Señor te puede llevar en cualquier parte del mundo. No sabemos con qué nos vamos a topar y hay que darse a la disposición entonces. Amén. Pastor, ¿se podría decir que usted aprendió, como dijo el apóstol Pablo, en el versículo aquí 12 del capítulo 4 de Filipenses, que he aprendido a vivir humildemente? He aprendido a vivir en escasez y en abundancia, y cuando hay y cuando no hay. Usted ha aprendido a manejar su situación y poder llevar la obra del Señor adelante. Amén. Hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Y para testimonio lo digo, he estado en el Pacífico. Cuando salgo del Pacífico, de igual antes de salir al Pacífico se me delega una misión. Eso le iba a preguntar, hermano, que usted una vez me compartió de la orden que el presbítero le dio de Pizarro. Amén. Si hay un municipio en el Chocó y el presbítero mío era muy inquieto porque era un misionero. Y Porque ven hay el- pastores que son misioneros. Amén, sí. Y él era Pero un hay misionero. pastores que son misioneros Amén. y hay pastores que no son misioneros. Amén. Qué lindo es tener un pastor y a la misma vez que tenga corazón de pastor también Amén. sea misionero. Amén, pastor. Y entonces en el mapa hay un puntico entre la selva y el océano, bastante lejos. Y dice, aquí hay un municipio. De igual había un trabajo misionero, Navegantes del Pacífico, y me eligieron a mí para que fuera el líder de ese proyecto, Navegantes del Pacífico. Y cuando a mí Dios usa una autoridad y me dice, usted va a hacer esto, yo me tomo a pecho. Yo digo, esa es mi misión y la voy a cumplir. Aleluya. Y yo dije, no hay los recursos, no hay presupuesto para navegar, es bastante costoso, los pasajes en bote, en barco, pero yo le creía a Dios que si Él me había llamado, Dios proveería. Y en el mapa hay un punto que dice Pizarro, uno de los principales de los municipios más antiguos conquistados por los españoles en la costa pacífica chocuana. Y nadie sabía nada de esa ciudad. Nadie conocía ese municipio, al menos del movimiento ninguno conocía ese municipio. Regreso nuevamente al puerto de Buenaventura del Pacífico, le digo a mi esposa, voy para Pizarro, averiguo qué embarcación va allá, cuánto cuesta, compro un tiquete en barco. Compré el tiquete, zarpó un lunes a las 8 de la noche, llegamos al otro día 10 de la mañana a ese puerto. Llegué, O sea que viajaron toda la noche y más parte de la mañana. Sí, unas 14 horas Santo atravesando parte de la costa del Pacífico. Llego a ese pueblo donde nadie me conoce, pero ya los del barco ya eran amigos míos. Esa noche les prediqué, les hablé y ya tenía amistades. Entonces llego a un hotel, rento una habitación, coloco mi maleta y lo primero que hago es ir al comando de la policía, al comandante. Me presento, mucho gusto, mi nombre es David Quintero, soy pastor del misionero de la obra del Movimiento Misionero Mundial y yo vengo a reconocer este territorio porque aquí vamos a establecer una obra. O sea, usted misionera. fue como un conquistador y Amén, empieza sí. por arriba. Sí, y el capitán me dio la bienvenida y me dijo, pastor o misionero, el pueblo está a su disposición, es bienvenido a Pizarro. Para ellos tal vez una admiración, llegar un misionero y llegar. Y después de que salí del comando, fui a la alcaldía. Pedí una entrevista con el alcalde y le dije, mucho gusto, doctor, mi nombre es David Quintero, soy misionero de la obra del Movimiento Misionero Mundial y vamos a establecer una obra en este lugar. Y él me dio la bienvenida, dijo, usted es bienvenido a nuestro municipio. Comencé a visitar, a andar calles, aunque me habían dado una orden, solamente vaya, reconozca y ya, pero era imposible para mí no predicar. Usted quiso informarle a todo el mundo que se enterara que allá el movimiento iba Y a a tomar todos les posesión. decía, aquí vamos a abrir una obra cristiana, evangélica, del Movimiento Misionero Mundial. Y a la primera familia que le compartí, porque estuve 4 noches, 4 días, fue al dueño del hotel. Y a la orilla del río que embocaba en el océano, salen las mujeres a lavar la ropa a la mañana, porque allá los baños no están en la casa, es en la orilla del río. Iba a tomar mi baño cada mañana al río y me quedaba allí predicándole a esas mujeres.
Al día viernes en la noche tomé la embarcación para regresarme con la promesa de volver al mes, porque yo ya llevaba noticias a mi presbítero de que ya me conocían, ya tenía contactos, dónde llegar a ese pueblo. Esa noche no es que haya habido marejada fuerte, simplemente hubieron problemas de niebla y el barco se retardó para zarpar. Entonces amanecimos en alta mar. Al sábado viajamos viernes noche, amanecimos en alta mar y allí es donde Usted se enferma. donde me enfermo en el Pacífico. Entonces amanecemos en alta mar y ellos acostumbran tirar líneas de pesca en la noche para en la madrugada apenas amanezcan ver que ha caído, y había caído un dorado por ahí de unas 2 arrobas. Santo. Lo sacaron, lo prepararon, lo fritaron, hicieron tajadas de plátano, arroz, y me sirvieron el desayuno y de ahí sacaron una soda en lata de malta. Simplemente la limpié, después me la tomé y todavía faltaban unas 4 horas para llegar al puerto. Y ya usted estaba Y infectado. cuando llego al puerto yo ya comienzo a sentir dolor de cabeza, náuseas, la temperatura comenzó a subir. ¿Le había dado qué infección? Ese cuadro fue leptospirosis, causante de la rata. La leptospirosis Sí. es producida por el orín El orín de la rata. de la rata que camina sobre la Ok. lata O sobre cualquier enlatado. o cualquier enlatado, y entonces al limpiarla solamente sin lavarla, usted se infectó. Me infecté de la leptospirosis. Tengo entendido que usted estuvo padeciendo de esa enfermedad por mucho tiempo, que lo hospitalizaban todos los meses, 2 y 3 días para poder hidratarlo y atenderlo. Sí, pastora, esa bacteria me acabó tanto el sistema inmunológico, porque mató glóbulos rojos, plaquetas. En 4 días, el médico le dijo a mi muere. esposa, si Dios no hace un milagro, solo esperamos muerte cerebral, porque ya no, la bacteria no la podían controlar. Pero qué lindo que aquí está. Y ahí Dios obra un Aleluya. milagro, amén. pastor. Gloria a Dios. Y la experiencia después de eso es que quedé muy débil, No pudo regresar a Pizarro, que ya no pude regresar a Pizarro. pero la obra hoy existe en Pizarro. Existe en Pizarro y en todos esos pueblos de la costa donde visité, Porque hay una Dios, iglesia. que es el dueño de la obra, Amén. siempre busca un medio para que el trabajo continúe. Y siempre, pastora, creía esa palabra de Eclesiastés 11:1. Echa mi pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo lo hallaréis. Ese texto lo tuve tan marcado y lo he tenido tan marcado que donde quiera que voy, tengo esa convicción de que, si no en el momento futuro, Dios hará una Alguien- obra. Y he visto a Dios obrar de esa manera. Es que la Biblia lo dice, yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Nosotros predicamos, las almas se convierten y el Señor hace la obra cuando Él quiera y como Él quiera. Sí. En cualquier momento, gloria al nombre del Señor. Amén. En ese tiempo tengo entendido que el hermano Henao era el supervisor, ya se nos ha ido el tiempo, Amén. pero él era el supervisor Amén. y los movió del sitio donde usted estaba debido a su enfermedad Amén. Sí. y lo llevó a Pereira, A Pradera, a Pradera. ya al municipio. Sí. Y allí en Pradera abrió obra, 2 Se iglesias. abrieron 2 iglesias, pero antes en Buenaventura se abrieron 2 iglesias en 28 meses. En 28 meses, 2 iglesias. 2 iglesias. ¿Y cuántos años estuvo usted en Pradera? En Pradera, ya de ahí fui trasladado a Pradera por orden oficial, que tenían que sacarme porque yo me iba a morir. Gloria a Dios, que Dios sabe Amén. todas las cosas. Amén. Y ahí en Pradera, ¿cuántos años estuvo? Estuvimos 15 años. Santo el Y nombre allí del se Señor. establecieron 2 iglesias y Dios nos bendijo grandemente. Y ahora se encuentra en Pasto. Ahora fuimos trasladados a Pasto, a la zona 24, donde al menos pues no hemos abierto muchas iglesias porque hemos estado en proyecto de construir un hermoso templo Un hermoso templo. para la gloria de Dios y vamos a cumplir 6 años el próximo año en el mes de enero. Quiero decirle, hermano, que el hermano Quintero es pastor en Pasto y es presbítero. Amén. Gloria al nombre del Señor. En La zona en la zona 24. Está allí trabajando por el Señor. Él se siente parte de la obra. Yo me siento Amén. parte de la obra. ¿Y usted se siente parte de la obra, hermano? Amén, amén. ¿Qué dice usted, hermano? Amén. Demos gracias al Señor por esta bendición tan linda.
Pastor, si me permite, antes de culminar, pues quería preguntarle, ya que hay muchos jóvenes que se sienten lejos del Señor, pero desean acercarse a Él y pues trabajar en la obra del Señor, ¿qué palabra usted tiene para ellos? Bueno, primero, si se han sentido lejos del Señor, lo más importante es venir a Él. Amén. Porque si hay alguien que está dispuesto a ayudarnos y sobre todo a orientar y a guiar nuestros pasos es el Señor. Lo más importante para el joven es venir al Señor, fortalecer su fe en el Señor, porque la demanda es grande. La necesidad de obreros es grande, no solo en este país, sino en mi país. En la zona 24 necesitamos obreros, pero si ese joven viene al Señor, se rinde por completo, el Señor va a poner ese fuego, esa llama, y de seguro que será un futuro misionero y se cumplirá la palabra del Señor. Yo hablé, le llamé, le traje, por tanto será prosperado su camino. Amén. Muchas gracias por participar en Amén. este programa. Gracias a usted. Amén. Y pues les recordamos que Cristo viene pronto. Amén. Y que la única manera en la que nosotros podemos ir con Él es si reconocemos que Jesús es el Señor, que Él murió, pero el Señor lo levantó de los muertos. Su Padre lo levantó de los muertos y Él ascendió a los cielos y va a volver otra vez a buscarnos. Así que si tú no tienes iglesia, te invitamos a que vengas a la nuestra. La dirección está apareciendo en pantalla. Y les voy a pedir pues, a la pastora si por favor nos pudiera despedir en oración. Gracias, Señor, Amén. por esta Padre, bendición, gracias. este privilegio. Gracias. Cada vida que ha escuchado, Señor amado, esta amor, palabra, tu tócalo misericordia. en tu grande misericordia Toca cada vida, y hazle Espíritu entender, Señor amado, que Salva. todos nosotros podemos hacer algo Amén. por la Restaura, salvación de las Padre. almas. Restaura a aquellos Oh, que están Cristo dando su amado. vida a ti y sus corazones. Que ellos Sálvale, Señor, que y te escribe quieren sus servir, nombres Señor. en el libro de la vida. Oh, gracias, gracias, por este privilegio Gracias, de hablar tu gracias palabra y por de este- testificar tus Gracias, grandezas. Señor. Amén y amén.